Buenas, bienvenidos a Sorollar, el espacio que te enseñó cuánto dinero ganó Sorolla con las visiones de España. Yo soy Manuel Fernández y hoy en Sorollar vamos a hablar de esto. ¿Pero qué estás diciendo, Manuel? ¿Quieres decir que hoy vas a hablar de tortugas mediterráneas? ¿O de las tortugas ninja? Hold on, o como diría Squirtle, vamos a calmarnos. En realidad vamos a hablar de las notas de color, unas obras de pequeño formato que realizó Sorolla a lo largo de toda su carrera. ¿Sabéis que se le han contabilizado unas 2000? Y por cierto, no eran bocetos. Para Sorolla, las notas de color eran un entrenamiento para la captación de los efectos cambiantes de luz y de color. Solamente en ocasiones le sirvieron como ensayo de composiciones. Y me diréis, pero Manuel, que esto no es nada nuevo, esto ya se hacía en época de Tintoretto, de Rubens, de Delacroix. La diferencia era el uso que tenían. Aquí arriba os voy a poner la imagen de Apolo y la serpiente Pitón de Rubens, que sirvió como modelo para hacer una obra mayor dentro de su taller. O también, cuando se extendió el sistema de academias, esto se utilizó como modelo de los maestros a los alumnos para que aprendieran de manera más pedagógica. El primero que cambió el sentido de las notas de color fue John Constable, que fue el primero que llevó notas de color a exposiciones en el Salón de París, con lo cual, para el público contemporáneo, eso era como una expresión del alma del artista. Esto supuso un antes y un después, porque hasta entonces esto se entendía como una pintura privada y desde entonces las notas de color pasaron a ser pinturas públicas. Además, estamos hablando de una influencia grande a nivel de la Europa occidental, porque por ejemplo en el caso francés hablamos en primer lugar de la escuela de Barbizon y después de la obra particular de Monet, aunque éste trabajó con la técnica del pastel. Por su parte en Italia estamos hablando de Morelli y los Macchiaioli en un primer lugar, que a su vez influenciaron a los pintores españoles que estaban allí, como por ejemplo Fortuny o los autores que llegaron después, como por ejemplo Domingo Marqués, Agrasot y Pinazo, que son los que van a influenciar a Sorolla directamente. Incluso para su denominación hay un poco de jaleo terminológico, porque unas veces están hablando de apuntes, otras veces están hablando de manchas, otras veces están hablando de esquís a la francesa y finalmente se habla de notas de color, que es el término que se ha acuñado y que se ha generalizado. En el caso de los materiales que usaba Sorolla para sus notas de color, la mayoría eran como este: tablas manufacturadas, pero también utilizaba cartones fotográficos, o utilizaba papel, o utilizaba, de manera mucho más rara, trozos de lienzo pegados a cartón. Sobre su ejecución, sabemos que Sorolla realizaba varios apuntes en la misma sesión, y que cada uno de ellos no le abarcaba nunca más de una hora. De hecho, un consejo que le dio a una alumna suya norteamericana llamada Jane Peterson era que era preferible a la hora de aprender a pintar varias notas de color en vez de una pintura sola. Y ahora vamos con una de las pocas notas de color que le sirvió a Sorolla para ensayar una composición. En 1895, Sorolla pintó una nota de color llamada Clotilde en el lecho, en el cual narra el nacimiento de su tercera hija llamada Elena. Poco después, esta composición la llevó a lienzo, haciendo la obra de madre entre 1895, que fue retocada en 1900. En la imagen superior del taller de Sorolla, en el pasaje de la Alhambra, se puede observar cómo al fondo a la pared hay un montón de notas de color pegadas entre sí para que cualquiera pudiera llegar a ellas y admirar el estilo primigenio del artista. O por ejemplo, en la parte de abajo, en el retrato de la condesa de Lebrija, pintada en el estudio de Sorolla, se puede observar esta misma composición hecha a partir de notas de color de Sorolla. Por cierto, ¿vosotros sabíais que en 1909, en la gloriosa exposición de Sorolla en la Hispanic Society, se llevó 158 de estas notas de color y cada una de ellas valía $100 de la época? Que yo, por curiosidad, estaba haciendo aquí unos cálculos y he visto que en Estados Unidos en 1910 el salario mínimo de un obrero era de $20 al mes. Lo que quiere decir que si eras obrero y te querías comprar una nota de color de Sorolla en 1909, te tenía que gastar 5 meses de paga. Y otro temazo era que los artistas se regalaban las notas de color entre ellos. Por ejemplo, en la parte superior podéis ver
el primer boceto que hizo Sorolla para Triste Herencia y que le regaló al pintor francés William Laparra. O en la parte inferior, que todavía es mucho más interesante, podéis ver el regalo de respuesta de Sargent a otro previo de Sorolla, en el cual el pintor norteamericano le manda una de sus famosas acuarelas, muy valoradas por todo el mundo. Eso sí, si queréis conocer cuál es la nota de color de Sorolla más curiosa, por lo menos desde el punto de vista museístico, esa es Almendro en Flor. ¿Por qué? Porque la obra fue comprada por el Museo Sorolla a través de un crowdfunding que hicieron entre los meses de octubre y noviembre de 2015, en la cual de los 43.000 euros que valía esta pequeña obra, 13.000 fueron abonados por diferentes usuarios, cada uno de ellos estuvo pagando unos 20 euros, un poquito más, y el resto fueron abonados por el Ministerio de Cultura. Para finalizar, si os gusta esto de las notas de color de Sorolla, os voy a recomendar dos catálogos. En primer lugar, este de aquí arriba, que es Sorolla Íntimo, realizado por Florencio de Santana en 2004, y este otro de aquí, que es Cazando Impresiones, de María Fernández y de Blanca Ponsorolla. En un artículo de Leonard Williams publicado en 1909, el mismo Sorolla le dice: «Mis estudios al aire libre no admiten una ejecución larga. Siento que si tuviera que pintar despacio, no podría pintar en absoluto». Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Si te ha gustado, dale al like y si quieres comentarme algo, pónmelo aquí abajo. ¡Hasta luego!